Hola, ¿cómo están ustedes? Soy el padre Javier Castejón. Estoy dando ciertos cursos de derecho canónico en cuestión de derecho sacramental. Ya he dado terminado los 7 sacramentos, ahora hablamos de los sacramentales. El tema de hoy será exactamente de el culto a las imágenes y cómo construir las iglesias, cómo deben ser construidas las iglesias, oratorios o capillas, del valor que se tiene que hacer y además del voto y juramentos que se hacen dentro de la iglesia. Entonces, de esto realmente va a ser y pues será nuestra última clase sobre estos temas. Después me prepararé para más y poder compartirles con más detalle sobre los siguientes cursos. Ciertamente lo estaré avisando por Facebook y bueno, y ustedes se darán cuenta. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el tema de hoy, como he dicho al principio, hablamos del culto a las imágenes, el culto a los santos o a las reliquias. Un tema que ustedes, como católicos, tienen muy presente todos los días porque todos tenemos una imagen o más imágenes. Yo, por ejemplo, ahorita aquí tengo la Virgen de Guadalupe, pero del otro lado tengo a Jesucristo eh, en, en en el Calvario. En mi cuarto tengo un crucifijo y así en diferentes lugares. Digo, ustedes también en sus casas pueden tener su capilla especialmente o diferentes imágenes alrededor de su casa. ¿Qué dice el derecho canónico sobre esto? ¿Qué dice la iglesia en cuestión jurídico sobre este asunto? Dice el canon 1186, con el fin de promover la santificación del pueblo de Dios, la iglesia recomienda a la peculiar y filial veneración de los fieles la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios, primero ella, a quien Cristo constituyó como Madre de todos los hombres, asimismo promueve el culto verdadero y auténtico de los demás santos, cuyo ejemplo se edifican los fieles y con cuya intercesión son protegidos. Los demás santos. Primero la Virgen y después los demás santos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La iglesia está promoviendo el culto eh, por la cuestión del ejemplo, ¿sí? De los demás santos, el ejemplo de vida. Eh, cómo es que ellos vivieron una vida cristiana, como tú y yo podemos también vivirla. ¿Sí? No necesariamente quizás nos ven a reconocer como santos en los altares, pero ser santo significa estar con Dios. ¿Sí? Esto es lo que es la santidad, que el mundo desea que se vaya a la gloria. Cuando alguien se nos muere decimos se va a la gloria, bueno, pues se fue a la gloria, es santo. Aunque no lo reconozcamos públicamente, ¿verdad? Pero el estar con Dios, esa es la santidad. ¿Sí? Entonces, reconocemos a las personas que antes de nosotros tuvieron una vida mm, de ejemplo cristiano, que siguieron a Jesucristo, y bueno, por su intercesión se han adquirido algunos milagros que Dios concede, no los santos, sino es Dios el que da los milagros, pero los santos son intercesores, como la Virgen María también es una intercesora. Entonces, lo que hacemos es pedirles a ellos que intercedan por nosotros. Claro, le podemos pedir a Dios directamente, pero como cuando tú vas con un juez a la corte, buscas un abogado que te asesore, no te vas directamente con el juez, vas con un abogado para que te ayude a abogar por ti, ¿no? Esto es más o menos el papel de un santo, el papel de la Virgen María, el abogar siempre por nosotros. Ciertamente reconocemos a la Virgen María pues en lo más sublime, en lo más alto, eh, claro, primero Dios, después la Virgen, ¿sí? De hecho, así mucha gente dice, yo creo en Dios y creo en la Virgen. O sea, primero Dios y luego la Virgen, ¿no? Es parte de nuestra fe, nuestra cultura, ¿no? También. Y digo cultura porque también en muchos lugares el catolicismo se ha vuelto una cultura, más que solo religión, solo fe, también se vuelve una cultura. Y tenemos mucho arte, ¿sí? Mucho arte en muchas partes del mundo, muchos museos, que es cultura, ¿sí? Bien, entonces las imágenes son promovidas por la iglesia, ¿sí? Para, para interceder. Ellos son intercesores nada más. Ok. Intercesores no generan milagros,
son intercesores. Ellos abogan por uno, interceden por uno para recibir el milagro que uno quiere de parte de Dios. 1187 dice, solo es lícito venerar con culto público a aquellos siervos de Dios que hayan sido incluidos por la autoridad de la Iglesia en el catálogo de los santos o de los beatos. Es decir, solo podemos pedirle a alguien que interceda ante Dios por nosotros cuando haya sido reconocido oficialmente por la Iglesia. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque por ahí algunos le tienen el culto a la muerte y le dicen, hasta le ponen esta santa, imagínense, ¿no? Entonces es muerte y punto, pero no es santa, ¿sí? Y además no es un ser como San Pedro, San Pablo, no, nada de eso, o sea, es simplemente un hecho biológico, físico que pasa, que nos va a pasar, nos vamos a morir, pero hay gente que le ha puesto ya como una figura y le reza, y hasta le nombra santa. Eso no está permitido por la Iglesia, y el culto a eso no está permitido porque pues no tiene sentido, ¿sí? Jesucristo venció la muerte con la resurrección. ¿Qué está diciendo? Pues que Jesucristo es el vencedor de todo. Entonces Jesucristo es Dios. Entonces bueno, tenemos a Dios mejor. ¿Para qué recurrir? Si la muerte fue vencida por Dios, ¿qué sentido tiene pedirle a alguien que fue vencido? Si fuera así, ¿no? Como le ves como un santo. No tiene sentido. Entonces, otro, por ejemplo, que por ahí conozco, si no estoy mal enterado, le ponen por ahí, por ejemplo, a Martín Malverde, o San Malverde, tampoco ese no es santo, no es santo, y no tiene por qué tener ustedes en su casa un Malverde en su casa, ni hacerle capilla, ni ponerle velas, no es un santo, así de sencillo, no es reconocido por la Iglesia, no es oficialmente reconocido por la Iglesia, no se le tiene que dar culto. ¿Sí? Solamente los autorizados por la Iglesia. Nada más. ¿Cuáles son? Hay muchísimos. Si ustedes se acuerdan del calendario, que normalmente tenemos un calendario, a veces el calendario en cada día trae un nombre de un santo. Por ejemplo, esos son los santos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarlos? Hoy en internet con tanta información que ahí puedes poner la vida de un santo, cómo es la vida de San Pascual Bailón, la vida de San Judas Tadeo, la vida de San Pedro, la vida de San Pablo, ¿sí? Y la puedes ir buscando y hay mucha información ya sobre ello. 1188 dice así, deben conservarse firmemente el uso de exponer a la veneración de los fieles imágenes sagradas en las iglesias, pero ha de hacerse en número moderado y guardando el orden debido, para que no provoquen extrañeza en el pueblo cristiano ni den lugar a una devoción desviada. Es por eso que sí hay que tener imágenes dentro de la iglesia, pero no exagerados. No tiene sentido tener 4 o 5 imágenes de Cristo. No, pero que este es el Señor de Petatlán, que este es el Cristo moreno no sé dónde, y que este es el Santo Niño, y que este es el Divino Niño. A ver, espérame, todos son Jesús. Todos son Jesús. No ocupas tener tantas imágenes de Jesús, solamente una. No, pero que es diferente. No, es el mismo Jesús. ¿Sí? O que tienes a la Virgen María de la Asunción, la Virgen la Concepción, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de... Espérame, con una imagen de la Virgen basta, porque estamos hablando de la misma Virgen María. No ocupas ponerle tantas imágenes a la iglesia. Con una imagen basta. Es por eso que se habla aquí, dice, se debe conservar firmemente el uso de exponer a la veneración las imágenes, sí, imágenes sagradas, sí, dice, veneración aparte, no es adoración, veneración es reconocer, es admirar, es incluso ponerse como un medio para poder comunicarnos como cuando tú ves una foto en tu casa o guardas fotos en tu celular, y entonces la estás mirando y te está recordando la persona que estás mirando. Exactamente eso hacen las imágenes. Cuando las miramos, nos hacen como transportarnos o comunicarnos con. Eso nos ayuda simplemente, ¿sí? Pero no es que la imagen sea Dios. No, no, no. Y es que la imagen no es milagrosa. No, 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 tampoco. Tampoco. ¿Sí? Es Dios el milagroso. Así. Entonces dice, pero ha de hacerse en número moderado, fíjate, en número moderado y guardando el orden debido, es decir, no puedes poner demasiados. Además, ¿para qué poner tantas imágenes de tantos santos? Te pierdes, ¿no? Entonces, no. Entonces, se está hablando aquí de un orden debido, pues para no generar confusión, extrañeza, a veces hasta escándalo en la gente, ¿no? Entonces, eso es 1188.
Basta con que tengas una imagen de la Virgen María, no ocupas tantas. Con que tengas la imagen de un Cristo, de Jesús, no, basta, no hay necesidad de más dentro de las iglesias, ¿no? Y el santo patrono, pues el patrón de tu iglesia, pues, ¿no? Así. Entonces no se ocupa más. Por eso de poner por todos lados imágenes no es necesario. ¿Sí? Dentro de la iglesia se pide un orden y se pide un número moderado. 1189. Cuando hayan de ser reparadas imágenes expuestas a la veneración de los fieles en las iglesias u oratorios, que son preciosas por su antigüedad, es decir, es un arte ya, por su valor artístico o por el culto que se les tributa, nunca se procederá a su restauración sin licencia de ordinario dada por escrito, y antes de concederla debe consultar a personas expertas. Es decir, para reparar una imagen que ya es hermosa de por sí, pero ciertamente el tiempo deteriora las imágenes, las circunstancias, el ambiente deteriora las imágenes, entonces se van deteriorando, se van poniendo mal. ¿Qué hay que hacer? Y son imágenes expuestas al público dentro de una iglesia. Bueno, tiene que tener permiso del obispo para poder restaurarlas, para poder repararlas. El nombre correcto es restaurar. Entonces, para que las restaure bien y para que alguien las restaure tiene que saber, tiene que ser un experto, no tiene que ser cualquiera, ¿sí? Entonces, hablamos pues de que las imágenes, cuando ya están deterioradas, se pueden restaurar, ¿sí? Y se ocupa ciertamente el permiso. Ahora, en la casa, a veces ya tenemos imágenes que pues ya están rotas, se quebraron por algún accidente o ya están apagadas por el tiempo. Igual pueden ser quemadas, destruidas y no es ningún pecado. No, simplemente es lo que ya está mal, que ya no tiene aspecto bello, aspecto de que nos ayudan a venerar. Pues bueno, pues entonces ya puede destruirse, no con coraje, no por despecho, no por desprecio, lo estás haciendo porque ya no tiene imagen, ya no tiene figura, pues, ¿sí? Entonces lo puede destruir y eso que se destruye se puede poner cerca al pie de una planta o poner simplemente la tierra completamente donde procurar que no se vaya a hacer para algo malo, pues, ¿me entiendes? Es decir, que los animales no vayan a hacer sus excrementos sobre ellos, ¿me entiendes? Es cuidar simplemente dónde los vas poniendo y ya. Es decir, el respeto continúa, la veneración continúa por lo sagrado que son o que representan para ti, ¿no? Entonces, eso nada más. No te espantes que alguien destruyó la imagen. Bueno, pero ya su cara no tenía la cara, que ya estaba todo quebrado, estaba todo roto la imagen. Bueno, pues ahí está, es una opción, ¿no? Mm, eh, pero no lo tienes que hacer por desprecio, ni despecho, ni con coraje. Simplemente acuérdate, es porque ya no tiene figura. Entonces, bueno, mejor compro otra, le pido al sacerdote que me la bendiga y la pongo en lugar de la que ya tenía. ¿Sí? Así, sin más. Entonces, que quede claro, la veneración a las imágenes es solamente eso, venerar, no adorar. Venerar significa el tenerle debido respeto y devoción a la imagen que estoy viendo, con el cual estoy haciendo oración porque me ayuda a comunicarme con la persona, la que estoy viendo, ya sea la Virgen María, sea algún santo, sea el mismo Jesús, ¿sí? Es el mismo Dios. Y bueno, comunicarme. Ciertamente, cuando vas a una iglesia y está el Santísimo Sacramento en el tabernáculo o en el sagrario, que es lo mismo, y está ya sea en su capilla especial o empotrado enfrente de la iglesia en el altar mayor, oye, primero voy y saluda, como dijéramos nosotros, ¿no? Vulgarmente quizás saluda al patrón primero, después a los achichincles, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Primero saluda al mero mero, que es a Dios, y después te puedes dirigir a los demás si quieres. ¿No? Que primero llegas a saludar todas las imágenes y al final te vas con Dios y a veces ni lo pelas, ¿no? ¿Sabes? Ni lo tomas en cuenta, ¿no? Entonces es primero a Dios y después los santos, ¿sí? Y en ese lugar podríamos poner así, Dios, la Virgen y los santos, ¿sí? La Virgen María. ¿Cuántas imágenes, cuántas vírgenes Marías hay? Nada más una. ¿Cuántas imágenes de la Virgen María hay? Hay millones. ¿Cuántas advocaciones o nombres así reconocidos tenemos? Pues hay muchos, ¿no? La más conocida para nosotros, la Virgen de Guadalupe, pero por ejemplo aquí en este país, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, famosos.
la Virgen de la Asunción, la Virgen, la Concepción, la Virgen, la Divina Infatita, la Virgen de Medjugorje, que no es reconocida por la Iglesia como una imagen real. La devoción se le respeta, pero no se reconoce como una imagen real de la Virgen María, pero se respeta la devoción. Tenemos, ah, hay muchas, no sé, ya ahorita se me están yendo. Está la Aparecida, en Brasil, por ejemplo. eh, Le conocemos por ahí en algunos, la de San Lucas, que pues es la Virgen realmente de la Purísima Concepción, ¿sí? Pero le llamamos la de San Lucas, bueno, pues así le conocemos. Y bueno, hay diferentes imágenes de la Virgen María. Entonces, pero la Virgen María es solamente una, ¿sí? Y ya. Por eso, dentro de la iglesia, basta solamente una imagen de la Virgen María. O un número moderado. O sea, por ejemplo, el día de la Virgen de Guadalupe, pone un montón de vírgenes de Guadalupe alrededor de la iglesia. Espérame, pues con que pongas una basta. No ocupas poner tantas imágenes de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, se respeta también la cultura. Acuérdense. Y la piedad popular también se respeta, porque bueno, esto no se lo puedes ir a decir en México. Por favor, más pongan una Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre. Más pongan una Virgen de Guadalupe, una imagen de la Virgen de Guadalupe. No, se te van a ir encima, porque es su piedad popular. Sí, te tienes que respetar su piedad popular también de ellos. Es su piedad, es su fe popular que tienen. Y bueno, se respeta. Pero también hay que evangelizarles. ¿Sí? Eh, Esto que estoy diciendo es lo que está marcado por derecho. ¿Sí? Pero acuérdense que lo más importante es la salvación de las almas. ¿Sí? Así que no porque respetes la ley te vas a salvar. Dios te va a salvar. Tú no. Nosotros no nos salvamos, nos salva Dios. ¿Ok? Bien, Canon 1190, parágrafo 1 y 2 y 3. Está terminantemente prohibido vender reliquias sagradas. ¿Qué son las reliquias? Las reliquias insignes, así como aquellas otras que gozan de gran veneración del pueblo, no pueden en modo alguno enajenarse válidamente o trasladarse a perpetuidad sin licencia de la sede apostólica. Lo prescrito en el parágrafo 2 vale también para aquellas imágenes que en una iglesia gozan de gran veneración por parte del pueblo. Entonces, ¿qué es una reliquia? Una reliquia es alguna parte de su cuerpo o de sus pertenencias de algún santo. Un pedacito, una parte entera, es una reliquia. ¿Sí? Un hueso, parte de sus hábitos, no sé, es eso, parte de su cuerpo o sus pertenencias de ese santo. Y entonces eso hablamos de una reliquia. ¿Sí? Y decimos simplemente la reliquia del santo fulano de tal o la santa fulana de tal y es todo, nada más. ¿Sí? Pero se le guarda la debida reverencia. No es profanación, es reverencia. ¿Sí? Ahora, si hay una reliquia, una imagen muy famosa en algún lugar, no se puede trasladar a otro lado si no tienen permiso de la Santa Sede, ¿sí? De la sede apostólica. Bien, estos son del oculto del santo, las imágenes sagradas y las reliquias. Vamos ahora sobre el voto y el juramento. ¿Qué es el voto? El voto es la promesa deliberada y libre hecha a Dios de un bien posible y mejor. Debe cumplirse por la virtud de la religión. Canon 1191, parágrafo 1. Esto es el voto. Es una promesa deliberada, es decir, lo has pensado bien, lo has decidido bien y es libre. Lo haces por voluntad propia. Es hecha a Dios, este voto es hecho a Dios de un bien posible que estás, es decir, tú como laico, o tú como consagrado, como presbítero, como presbítero y como consagrado sabemos lo que son los votos, ¿no? Tenemos también los votos religiosos, ¿sí? Y bueno, estos votos religiosos, bueno, pues son ciertamente pues, normalmente los más famosos, pobreza, castidad y obediencia, son los más famosos, ¿no? Entonces, pero también los laicos pueden hacer votos, ¿sí? Y los votos significan, Señor, te consagro mi vida, te consagro, decir, mi castidad por este año, te consagro mi pobreza por este año. Es decir, votos que puedas hacer tú personalmente, lo puedes hacer público, ¿sí? O puede ser solo personal.
solemne, público o personal. Y otros vamos a ir viendo. Dice el párrafo 2 del canon 1191. A no ser que se lo prohíba el derecho, todos los que gozan del conveniente uso de razón son capaces de emitir un voto. Todos los que tengan capacidad de uso de razón pueden emitir un voto ante Dios. Ir ante Dios, es decir, hago mi voto de que es una promesa, el voto es una promesa. Quiero realmente este año vivir en la pobreza y se lo ofrezco a Dios por mi salvación o por la salvación de las almas del purgatorio o por la salvación de no sé qué. Hay mucha gente que se consagra, por ejemplo, a la Virgen María y hacen un voto de traer el velo o hacen un voto de rezar el rosario diario. Digo, eso varía, pues el voto es una promesa deliberada, es decir, libre decisión, por la propia voluntad, sin que sea forzado o forzada la persona, y para adquirir algo mejor para su vida. Eso es el voto en sí. Y bueno, es nulo el voto que ha sido hecho por miedo o o es hecho a propósito con maldad. Está prohibido, es nulo, ¿sí? Por derecho está prohibido. El canon 1192 dice: el voto es público si lo recibe el superior legítimo en nombre de la iglesia, en caso contrario es privado. Es decir, si un párroco, si un obispo recibe el voto de una persona, se hace público. Pero si la persona va y lo hace solamente él frente a Dios, pues es privado, ¿sí? Es solemne si la iglesia lo reconoce como tal, en caso contrario es simple, es decir, si le reconoce con un documento, bueno, pues sería solemne. Y si no, bueno, pues simplemente un voto simple, ¿no? Es personal cuando se promete una acción por parte de quien la emite, real cuando se promete alguna cosa, mixto en el que participa la naturaleza del voto personal y la real. Es decir, personal, cuando vas a hacer algo, ¿sí? Tú, en favor, para recibir algo bien también tú, o real, cuando vas a dar algo a cambio. ¿Sí? ¿Qué significa real? O sea, de cosa, es decir, que vas a hacer algo, perdón, que vas a dar algo. Primero el personal es porque vas a hacer algo y el real es porque vas a dar algo. Promesas que vas a dar. 1193, de por sí el voto obliga solamente a quien no ha emitido. Quien hizo el voto a ese se le obliga. ¿Cuándo cesa el voto? Bueno, cuando cesa el tiempo de que haya prometido hacerlo. Procure no hacerlo perpetuo, porque qué tal si falla, ¿verdad? Mejor prométalo hacer en cierto tiempo, en 1 año, en 2 años, en 3 años, ¿sí? O que hay una dispensa para no hacerlo, pues. 1195, quien tiene potestad sobre la materia del voto puede suspender la obligación de este durante el tiempo en que su cumplimiento le cause perjuicio. Es decir, si el obispo recibió o el párroco recibió el voto, bueno, él también puede decir te lo dispenso si te está haciendo daño ya, ¿no? 1196, además el romano pontífice puede dispensar con justa causa los votos privados con tal de que la dispensa no lesione el derecho adquirido por otros. Es decir, si esta persona hizo un voto, la persona cualquiera hizo un voto, a menos que un grupo haya hecho un voto juntos, bueno, pues entonces se va a ver con tal de que no perjudique, ¿verdad?, a otros. Entonces, esto es el voto. Quien ha emitido un voto privado, pues si no puede cumplirlo porque ya le está afectando, puede hacer otra cosa en favor de alguien más, puede ser una buena obra, una buena acción de misericordia en favor de los demás y también vale, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de votos religiosos, es cuestión de asuntos religiosos. Estamos hablando de un voto en cuestión de que un laico lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, casados incluso. Por ejemplo, hay casados que dicen, nosotros como matrimonio vamos a tener 1 año de castidad. Yo no sé por qué lo hacen, pero se supone que pues es un matrimonio que pueden tener relaciones sexuales, pero también dicen, bueno, vamos a vivir 1 año de castidad. Muy ellos, se respeta, ¿verdad? Y hacen el voto, pero al final si vemos que le está afectando en su matrimonio, bueno, se puede suspender. Es un ejemplo. Y se lo pueden suspender dependiendo a quién lo hayan hecho, ¿no? Ante quien lo hayan hecho. El juramento. Muchos juran ante el Santísimo Sacramento, juran ante Dios, o está un padre, un sacerdote de testigo que están jurando, a veces, por ejemplo, para dejar de tomar, ¿sí? Otros, juramento para decir la verdad. Cuando van a la corte en diferentes países, se jura sobre la Biblia, ponen la mano sobre la Biblia y se va a decir la verdad, pues sí, ¿no? O cuando vas a hacer un testimonio sobre algo, dentro de la iglesia te piden que hagas un juramento donde estás testiguando que vas a decir la verdad. Entonces, el juramento es eso, decir
La invocación del nombre de Dios, es decir, juro por Dios, como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y justicia. Fíjense, tres cosas. Si vas a hacer un juramento es porque va a ser verdad, ¿sí? Porque va a ser con sensatez, es decir, bien pensado, bien decidido, bien razonado, sin doblez, ¿sí? Justicia, es decir, lo que vas a hacer es por justicia, es decir, vas a testiguar sobre algo, vas a decir con justicia, ¿sí? Defender la justicia. ¿Quién puede jurar? Bueno, pues a quien se le obligue a jurar, dependiendo de lo que vaya a hacer, ¿sí? Entonces, quien jura libremente dice que habrá algo, adquiere una pequeña obligación de religión de cumplir aquello que corroboró con juramento. Es decir, estoy poniendo un ejemplo como los juramentos de bebidas alcohólicas o drogas o fumar, no sé, ¿no? Es un juramento que hacen y pues lo tienen que cumplir, que nadie les obligue, porque si les obligan no lo van a poder cumplir. Y además, aquel que hace un juramento pues tiene que buscar la manera de no caer en la tentación de estar con sus amigos que lo van a hacer caer en la tentación. Nosotros lo vemos así, pero realmente el juramento que estamos hablando de esto, pues estos juramentos donde se hacen para dar testimonios. Este es el juramento del que trata, el derecho canónico. Pero estoy tomando el otro ejemplo también, porque también lo tratan como juramentos, y entonces no es un juego a hablar con Dios y jurarle algo, no es un juego, es algo serio, ¿sí? Que bueno, pues ya que Dios me va a perdonar porque Dios perdona todo. Espérame, ¿estás jugando con Dios o qué estás haciendo? Eso entonces sería pecado mortal. Segundo mandamiento, no jurar en nombre de Dios en vano, ¿sí? Entonces, si tú vas ante el Santísimo y dices, voy a jurar en nombre de Dios que no voy a tomar durante 2 años y al mes tomas, estás pecando contra el segundo mandamiento, juraste en nombre de Dios en vano, porque ya rompiste el juramento, ¿sí? Es un ejemplo de cómo puedes cometer pecado mortal, porque estás burlándote de Dios, ¿sí? Estás jugando con el nombre de Dios, es por eso. Pero bueno, nos basamos en lo que es el derecho, y el juramento que está hablando del derecho realmente es sobre los testimonios de algún juicio. Realmente esto es, ¿sí? Pero el juramento dice, no tiene que ser obligado, ¿sí? Así que el juramento promisorio sigue la naturaleza, dice, y las condiciones del acto al cual va unido. Si se corrobora con juramento un acto que redunda directamente en daño de otros o en perjuicio del bien público de la salvación eterna, el acto no adquiere por eso ninguna firmeza. Es decir, siempre está por delante de todos la salvación de las almas y nunca el daño a los demás, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden suspender el juramento en un testimonio, en un juicio? Bueno, pues el que tenga la autoridad para hacerlo. En este caso, pues normalmente es el superior legítimo. En este caso, si es una cuestión que le corresponde a la sede apostólica, la sede apostólica lo tiene que hacer. Si le corresponde al obispo, bueno, pues el obispo lo tiene que hacer. Si le corresponde al vicario judicial, que es el encargado del tribunal, bueno, pues él lo tendría que hacer. Pero normalmente siempre se pide un juramento, pues como para un juicio, para pedir la certeza, la sensatez, la verdad, dice, y con justicia. Entonces, el juramento no es para jugar, no es una burla, y el juramento tiene que llevar el nombre de Dios. Así que si dicen mentiras, estarían pecando contra el segundo mandamiento, y el segundo mandamiento es el pecar contra uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios es pecado mortal, ¿sí? Aparte de delito. Bien, hablemos de los lugares sagrados. Los lugares sagrados son aquellos lugares que se destinan al culto público, ¿sí? Culto divino. O la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita por libros litúrgicos. Es decir, donde está un cementerio y la sepultura ha sido bendecida, pues está también para culto. Es un lugar sagrado. Por eso hablamos que el cementerio o el panteón o el camposanto, realmente así le llamamos antes camposanto, porque era un campo santo, un campo sagrado, ¿sí? Cementerio o panteón, que es cuestión griega, panteón. Entonces, ese lugar, si ha sido bendecido la tumba, bueno, es un lugar sagrado. Pero también los lugares, los edificios donde se destinan para el culto divino. Dice, la dedicación de un lugar corresponde al obispo diocesano. Para que un lugar sea dedicado al culto divino, se tiene que hacer
por medio del obispo diocesano, ¿sí? O a quien él destine o a quien él se equipare. Es decir, por ejemplo, un vicario general. Es un ejemplo que estoy dando de los que se equiparan al obispo. Tales personas pueden encomendar, dice, a cualquier obispo o en casos excepcionales o un presbítero, incluso también un sacerdote, el encargo de realizar esa dedicación de su territorio, una dedicación de un lugar. Vamos a dedicar, por ejemplo, Estados Unidos a la memoria de la Virgen de la... ah, se me fue en este momento. La Asunción, perdón. Nos llegó la Asunción, ¿no? Perdón, la Inmaculada Concepción, perdón, Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Vamos a dedicar a este país, Estados Unidos, a la Inmaculada Concepción. Lo hace el obispo, ¿sí? Porque es un territorio, es un país, ¿sí? O igual, vamos a dedicar esta diócesis a la Virgen de Guadalupe, o a la Virgen de San Lucas, o al Cristo Negro de no sé dónde, ¿me entiendes? Es decir, ¿a qué está dedicado ese territorio, esa diócesis? Lo tiene que hacer el obispo. Porque se dedican a ellos, es decir, se le encomiendan, pues, eso quiere decir una dedicación, se encomiendan a, ¿sí? Encomendar significa te encargo a, ¿sí? Eso. 1207. Los lugares sagrados son bendecidos por el ordinario, sin embargo, la bendición de las iglesias se reserva al obispo diocesano, pero ambos pueden delegar a un prefecto. Es decir, si el obispo no pudiera bendecir una iglesia, pues que lo haga un sacerdote delegado por el obispo. Esto hablamos de iglesias, de edificios para iglesias públicas, ¿sí? Eso. Lo tiene que bendecir el obispo. Pero si no, bueno, él puede mandar a un presbítero, delegado por él. 1208. Se ha de levantar acta de la dedicación o bendición de una iglesia y asimismo de la bendición de un cementerio. Se guardará un ejemplar en la curia diocesana y otro en el archivo de la iglesia. Es decir, hay documento oficial donde se dice tal día, tal fecha se dedicó esta iglesia a San Juan Diego. Y tiene que haber un documento dentro de la iglesia y un documento dentro del centro católico, de la curia diocesana o de la mitra, como le llamen, es decir, las oficinas del obispo, ¿sí? Ahí. Entonces, se tiene que levantar un acta, decir cuándo se bendijo, por quién se bendijo, qué fecha se bendijo, a qué hora, cómo fue la bendición, ¿sí? Eso es un acta, pues, que testifica, que testigua el momento de la dedicación y la bendición. 1210. En un lugar sagrado solo pueden admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y la religión, y se prohíbe lo que no está en consonancia con la santidad del lugar. Sin embargo, el ordinario puede permitir en los casos concretos otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar. Es decir, todo lo que se va a bendecir es porque va a ser para algo sagrado. ¿Sí? Así que, por ahí si alguien va y dice, pues padre, bendígame aquí este prostíbulo, padre, bendígame aquí este bar. No, pues no. ¿Sí, verdad? No está bien. Claro que no. Entonces, ¿qué se va a bendecir? Lo que se va a dedicar a algo sagrado. Para el culto, para algo sagrado. Es lo que se tiene que bendecir. ¿La casa se puede bendecir? Sí, claro. Sí, es la familia. Sí, la capilla dentro de la casa de una familia. ¿Se puede bendecir? Claro que sí, porque va a ser un lugar para culto ahí dentro de la casa. Claro. ¿Lo tiene que bendecir el obispo? Pues no, porque no va a ser un culto público, no es una iglesia pública, pero lo puede bendecir un sacerdote. ¿Sí? Ahora, si nada más es una imagen, la pueden llevar también a la iglesia para que el padre se la bendiga en la iglesia y la lleguen y la ponen en su casa. 1211. Los lugares sagrados quedan violados cuando con escándalo de los fieles se cometen en ellos actos gravemente injuriosos que a juicio del ordinario lugar revisten tal gravedad y son contrarios a la santidad del lugar, que en ellos no se puede ejercer el culto hasta que se repare la injuria por un rito penitencial a tenor de los libros litúrgicos. Por ejemplo, cuando alguien va y se mete y roba a las imágenes o roba el cuerpo de Cristo dentro del tabernáculo, pues están violados, hay un sacrilegio ahí, o sea, es algo grave realmente eso que hicieron ahí. Entonces, bueno, el obispo dice, ¿saben qué? Se cierra el edificio hasta no haya reparación, hagan oración, pidan perdón, ¿me entienden? Es decir, es una manera, es un ejemplo que estoy dando de muchos que pueden suceder para violar la santidad de un lugar sagrado. ¿Sí? Entonces, el obispo tiene que ver cómo fue la gravedad para que así mismo vaya metiendo el tiempo en que va a estar
cerrado o va a estar en la gente haciendo oración para pedir perdón por lo que ha pasado. Es un ejemplo que estoy dando de muchos que pueden ser. 1212. Los lugares sagrados pierden su dedicación o bendición si resultan destruidos en gran parte o si son reducidos permanentemente a usos profanos por decreto del ordinario o de hecho. Es decir, donde las iglesias ya no tienen función porque ya no hay católicos ahí, ¿qué pasa con esos edificios? Se venden, se destruyen. Y si se venden, bueno, pues que conste que ese edificio ya no está apto para el culto divino. Por ejemplo, ustedes pueden ir en México mismo pueden ver donde hubo un tiempo en que un presidente, no quiero decir el nombre, quitó iglesias a la iglesia, edificios a la iglesia, y los puso como bibliotecas, los puso como escuelas, los puso como cajas particulares incluso, como cuarteles, ¿sí? Y en otros países hasta restaurantes son así. Bueno, pues se documenta eso, que ese edificio se ha vendido, ya no está para el culto divino, pues para que no se piense que se está profanando y no haya escándalo, ¿sí? La autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones en lugares sagrados, es decir, la autoridad sagrada, la autoridad la autoridad eclesiástica de cada lugar es la que tiene la autoridad para determinar si ese edificio ya no va a ser para el culto público. De las iglesias, por ejemplo, las iglesias se tiene un edificio sagrado destinado al culto divino, al que los fieles tienen derecho a entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto divino. Esas son las iglesias, un edificio sagrado destinado al culto divino. El canon 1214, el canon 1215 dice, no puede edificarse una iglesia sin el consentimiento expreso del obispo diocesano dado por escrito. Es decir, nadie puede hacer una iglesia para el culto divino público sin el permiso del obispo. ¿Sí? Y no debe haber permiso si el obispo no escucha al consejo presbiteral y los rectores de las iglesias vecinas o párrocos vecinos para que esa iglesia se edifique. Así que no porque un sacerdote diga, aquí vamos a hacer una iglesia, no, tiene que pedir permiso al obispo. Que los fieles católicos digan, vamos a hacernos nuestra propia iglesia, tienen que pedir permiso al obispo primero para ver si conviene hacer una iglesia ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que prever todo. La gente tiene buena voluntad y sí, está muy bien, pero también hay que prever, pues, muchas cosas dentro de una iglesia. Si estás pensando en un día hacerlo, que sea parroquia, con mayor razón, tienes que pensar y planear bien dónde va a ser. No es nada más a la y se va, ¿sí? Por eso hay un orden y por eso está puesto aquí en el derecho de cómo tiene que hacerse esta edificación. Dice, en la edificación y reparación de las iglesias, teniendo en cuenta el consejo de los peritos, es decir, los expertos, deben observarse los principios y normas de la liturgia y del arte sagrado. Es decir, otra vez, para edificar una iglesia no es alá y se va, se tiene que realmente consultar cómo es mejor incluso para que pueda ser un mejor servicio para todos. Así que no se hacen iglesias por voluntad de la gente nada más a como ellos quieren. Tiene que tener permiso el obispo y además te tienen que planear y consultar a los sacerdotes alrededor si vale la pena construir una iglesia ahí, ¿sí? Y esa iglesia cómo va a estar, ¿sí? Yo sé que la gente tiene buena voluntad de construir siempre y hacer algo para el culto divino, pero lo mejor es planearlo. Eso es lo mejor, ¿sí? Hacerlo a futuro. Pensar a futuro, no pensar en este momento. Hay quien hace una capilla chiquita y pasó unos 20, 30 años, ocupa una iglesia más grande. Hay que tomar todo eso, se gastó todo eso y van a decir, padre, pero se empieza con algo. No podemos hacer una iglesia grande. Hay que ir pensando, pues. Por eso digo, se planean las cosas. Dice, concluida la construcción en la forma de vida, la nueva iglesia debe dedicarse al menos, bendecirse cuanto antes, según las leyes litúrgicas. Dedíquese con ritos solemnes de las iglesias, sobre todo a las catedrales y parroquias. Todos los que son catedrales y parroquiales, los edificios catedrales y los edificios parroquiales, se tienen que hacer en cuanto vaya a empezar el culto en esa iglesia, en esa parroquia, se tiene que dar la bendición y la dedicación. Especialmente por el obispo, o a menos que el obispo delegue a alguien. Cada iglesia debe tener su propio título. ¿Qué iglesia es? Por eso se le pregunta qué iglesia es, qué capilla es. O sea, decir a quién está dedicado. Y para dedicarse tiene que ponerse solamente un documento donde se notifique
y se clarifique pues de que ese documento existe. ¿Sí? Procure que todos aquellos a quienes les corresponde, que en las iglesias haya limpieza, pulcritud o pulcritud, y que esté todo en consonancia con la santidad del lugar. Para proteger los bienes sagrados y preciosos deben emplearse los cuidados ordinarios de conservación y las oportunas medidas de seguridad. La entrada de la iglesia debe ser libre y gratuita durante el tiempo de las celebraciones sagradas. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué lo recalco esto? Porque en algunos lugares se cobra la entrada. ¿Por qué? Porque son lugares ya turísticos, de siglos esas construcciones, ¿sí? Y te cobran un boleto. Y eso, bueno, es parte de para seguir reparando esas construcciones que valen millones repararlas, ¿sí? O restaurarlas. No es porque la iglesia lo esté cobrando, no, realmente es un comité, a veces mismo el gobierno de ese lugar se encarga de eso, pero durante las misas tiene que ser libre el acceso y gratuito. En otros lugares se cierra porque no hay quien cuide, por ejemplo, y por miedo a que se roben las cosas, las imágenes, los objetos de valor dentro de la iglesia, y se cierran. Pero cuando es un tiempo para el culto o por la misa o que el padre va a estar ahí o que hay gente que va a estar haciendo oración, se puede abrir la iglesia ciertamente con consulta de tiempo al encargado de ese lugar. Entonces, si un lugar, no se dice aquí el canon 1222, si una iglesia no puede emplearse en modo alguno para el culto divino y no hay posibilidad de repararla, puede ser reducida por el obispo diocesano a un uso profano no sórdido, es decir, pues que no se convierta en un lugar de pecado, ¿verdad? Sino, bueno, pues una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Porque ya ese lugar ya no se puede, ya no está para el culto divino, ya no está para ejercer nada sagrado dentro de ese edificio. Ya no hay católicos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues se reduce se tumba o se vende, no sé, ¿sí? Y acuérdense que hay lugares donde los edificios no le pertenecen a la iglesia, a veces le pertenecen al gobierno de ese país. Lo digo porque así hay iglesias. Por ejemplo, todas las iglesias de México fueron expropiadas en el 1992. ¿Sí? No se dice así que fueron expropiadas, no se dice esa palabra, pero esa es la realidad. Le pertenecen al gobierno de México y no le pertenecen a la iglesia. Así que hay templos que fueron construidos antes de 1992, pertenecen al gobierno, no le pertenecen a la iglesia. Así porque hay gente que dice, oh, que esta iglesia está bien bonita, que la iglesia está rica. Bueno, le pertenece al gobierno, no a la iglesia. La está cuidando la iglesia, pero realmente el dueño es el gobierno. Lo digo porque es la realidad. Es un ejemplo también que estoy dando. Bien. Oratorios y capillas privadas. Con el nombre de oratorio se designa un lugar destinado al culto divino con licencia del ordinario, es decir, el obispo, en beneficio de una comunidad o grupo de fieles que acuden allí, al cual también pueden tener acceso otros fieles con el consentimiento del superior competente. ¿Cómo es esto un oratorio? Es un lugar realmente para el culto divino, más pequeño, ¿sí? Que está en algún lugar donde tiene acceso algunas personas a hacer oración o a hacer culto divino dentro de. Debe estar realmente bien hecho para el culto divino, tiene que respetarse porque es sagrado también, y el obispo es el que determina la licencia de esos oratorios. ¿Qué es un oratorio? Una pequeña iglesia, ¿sí? Capilla privada. ¿Qué es una capilla privada? Es un lugar destinado al culto divino, ¿sí? Con licencia también del obispo, en beneficio de una o varias personas físicas. O del ordinario lugar, es decir, el párroco también puede dar permiso de hacer una pequeña capilla de modo privado, dentro de una casa, dentro de un lugar, si lo puede permitir. Los obispos pueden tener una capilla privada, por ejemplo, ¿sí? Canon 1227, que es como si fuera también un oratorio. El canon 1228 dice, para celebrar la misa u otras funciones sagradas en las demás capillas privadas, se requiere licencia del ordinario del lugar. Si es una capilla privada, entonces sí tienen que tener permiso el obispo para poder ir a celebrar una misa dentro de ese lugar. Porque como no está abierto al público, es algo privado, y la misa no es privada, porque la misa es para todos, entonces se tiene que prever pues, que haya permiso del obispo de hacer una misa ahí.
Conviene que los oratorios de las capillas privadas se bendigan según el rito prescrito de los libros litúrgicos. Es decir, se respeta pues lo que dice la liturgia acerca de ellos. De los santuarios, porque también hay santuarios, nombres de santuarios. Con nombre de santuario se designa una iglesia u otro lugar sagrado al que por un motivo peculiar de piedad acuden en peregrinación numerosos fieles con aprobación del ordinario del lugar. 1231 dice, se requiere la aprobación de la conferencia episcopal para que un santuario pueda llamarse nacional y la aprobación de la Santa Sede para que se le domine internacional. Es decir, santuario, el título, ¿quién se lo da? Se lo da el ordinario lugar, o sea, el obispo da ese nombre a un lugar, a una iglesia que tenga muchas peregrinaciones de muchas personas o mucha afluencia, mucha participación de fieles de muchos lugares que van ahí por devoción, por fe, a venerar tal imagen de algún santo, o tal imagen de la Virgen de María, o tal imagen de Jesús, ¿no? Entonces van el obispo y dice, bueno, este lugar tiene mucha devoción, bueno, vamos a ponerle nombre de santuario. Pero si quieren que el título Santuario Nacional se le ponga a ese santuario, entonces corresponde el permiso a la conferencia episcopal, es decir, los obispos tienen que estar de acuerdo con ese nombre. No porque le quieres dar fama de título, es nacional. Si no tiene la aprobación de la conferencia episcopal, tú le puedes poner ese nombre, pero no es legal. ¿Sí? Estarías violando este derecho. E internacional, igual. Tiene que tener la aprobación de la Santa Sede para que un santuario se llame internacional. 1232, parágrafo 1. Corresponde al ordinario lugar aprobar los estatutos de un santuario diocesano. A la conferencia episcopal le corresponde un santuario nacional, a la Santa Sede le corresponden los santuarios internacionales. En los estatutos se debe determinar sobre todo el fin, la autoridad del rector, el dominio y la administración de los bienes. Ahí tiene que decir quién va a ser el rector, ¿sí? Cómo va a ser la autoridad del dominio de ese lugar y cómo se van a administrar los bienes. Porque si hablamos que es santuario diocesano, bueno, pues le corresponde a la diócesis. Pero si hablamos de un santuario nacional, le correspondería a la nación. Es decir, a la conferencia episcopal determinar qué hacer con esos bienes, ¿sí? Y bienes materiales estamos hablando. Y si es internacional, bueno, pues le corresponde a la sede apostólica determinar qué hacer con esos bienes materiales, ¿sí? Se puede conceder determinados privilegios a los santuarios cuando así lo aconsejen las circunstancias del lugar, la concurrencia de peregrinos y sobre todo el bien de los fieles. Pues bienes espirituales, por ejemplo, privilegios. A esta iglesia, a quien venga va a recibir indulgencia plenaria. Esto varía según los lugares, ¿sí? Según lo que hayan pedido para ese lugar. Según la configuración de cada lugar, bueno, ciertamente se respeta y se tiene. Entonces, tenemos lugares sagrados, que pueden ser iglesias o cementerios, ¿sí? O camposantos, capillas, oratorios, santuarios, ¿sí? Y las iglesias. Iglesias hablamos de parroquias, templos parroquiales o catedrales. Los altares, ¿cómo tiene que ser un altar? Dice altar o mesa sobre la que se celebra el sacrificio eucarístico se llama fijo, o sea, se tiene que estar fijo, el altar no se tiene por qué estar moviendo. Si se construye formando una sola pieza con el suelo, de manera que no pueda moverse, inmóvil, dice, se llama fijo si se construye formando de una sola pieza con el suelo, de manera que no pueda moverse, inmóvil y si puede trasladarse a un lugar. Es un altar fijo, un altar móvil. Conviene que en todas las iglesias haya un altar fijo, y en los demás lugares destinados a celebraciones sagradas puede ser un altar fijo o móvil. ¿Por qué? Pues porque es un lugar sagrado, ¿sí? Para no andar moviendo para arriba y para abajo, se le llama altar fijo. Se recomienda un altar fijo, ciertamente, en parroquias, catedrales, quizás en las capillas, quizás en los oratorios pueden ser un móvil, porque es un altar móvil, bueno, porque se puede mover, porque puede ser usado de una u otra manera. Según la práctica tradicional de la iglesia, la mesa de altar fija dice ha de ser de piedra. Y además de un solo bloque de piedra natural, es lo que recomiendan que sea una sola piedra. Sin embargo, a juicio de la conferencia episcopal, puede emplearse una materia digna y sólida. Las columnas o la base pueden ser de cualquier material. Es decir, lo de arriba
tiene que ser piedra, ¿sí? Una piedra, una sola piedra. Pero también ciertamente puede pedirse permiso para hacer de otra manera de construcción. La base, pues puede ser una sola piedra completa o puede ser de otro material. O de la misma materia también puede ser, de piedras también, las columnas o la base. El altar móvil puede ser de cualquier materia sólida que esté en consonancia con el uso litúrgico. Madera, normalmente puede ser, ¿sí? O una mesa de plástico quizás, porque si no hay más, ¿no? Pero pues la idea es que se vaya haciendo con más decoro, ¿verdad? O sea, con más respeto, ¿sí? Se debe dedicar los altares fijos y dedicar o bendecir los móviles según los ritos prescritos en los libros litúrgicos. Es decir, los que se van a usar para altares se tienen que bendecir y se tienen que dedicar. Es decir, ese altar está a qué dedicado, a qué santo, a qué imagen, a qué reliquia está dedicado. ¿Sí? A qué nombre de santo, a qué nombre de la Virgen de María. ¿Sí me entienden? Ese es el nombre que tendría que dedicar ese altar. Que normalmente se queda a nombre del santo o patrono de cada iglesia. El altar se bendice como está marcado por los libros litúrgicos, no se inventa, ¿sí? Y si va a reducirse ese altar, se tiene también que tener la autorización del obispo, si eso ya, si ese altar ya no va a ser utilizado para algo sagrado, ¿sí? También ningún cadáver debe ser enterrado debajo del altar, ninguno, ¿sí? Puede ser al lado los obispos, pero debajo del altar no, ¿ok? Bien, estos son los altares. Los altares tienen que respetarse. Te repito, es una mesa, pero la base de arriba tiene que ser de piedra, es lo mejor. De ser posible, una piedra completa, del suelo arriba, una piedra completa. Y si no, bueno, al menos la base de arriba que sea piedra o una base sólida fuerte. Y si se va a hacer otra materia, pues piden permiso al obispo. Los cementerios, por ejemplo, otro lugar sagrado. Donde sea posible, la iglesia debe tener cementerios propios. Ojalá que las parroquias tuvieran sus propios cementerios. Pero si no, bueno, pues en un lugar civil, que sea un cementerio bendecido. Y donde no, bueno, que al menos se bendigan las sepulturas de los fieles que se van a enterrar ahí. Si el cementerio civil no se permite bendecirlo completamente, bueno, se puede bendecir pues cada tumba donde se entierra cada cristiano, ¿sí? Pero lo más posible es que ojalá cada parroquia tuviera su propio cementerio. Ojalá. El canon 1241 dice, las parroquias y los institutos religiosos pueden tener cementerio propio, lo que ya les dije. Pero también otras personas jurídicas o familias, dice, pueden tener su propio cementerio o panteón, dependiendo del ordinario lugar, es decir, dependiendo del obispo de cada lugar. No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del romano pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los cardenales o a los obispos diocesanos, incluso en méritos. Es decir, solamente dentro de las iglesias se entierra al romano pontífice, a los cardenales y a los obispos diocesanos o a los obispos, simplemente obispos, ¿sí? Se les sepulta dentro de una iglesia, pero no en los altares, no debajo del altar, ¿sí? 1243. Deben establecerse por derecho particular las normas oportunas sobre el funcionamiento de los cementerios, especialmente para proteger y resaltar su carácter sagrado. Entonces, el cementerio es un lugar también sagrado, ¿sí? Bien, pues con eso estaría realmente terminando. Hay otros temas muy pequeños después de que no alcanza ya ni siquiera para dar una clase completa, que son de los tiempos sagrados. Y los tiempos sagrados, acuérdense que pues ya les dije, los tiempos sagrados son los domingos, ¿sí? Que tenemos que asistir a la Eucaristía. También días sagrados, pues cuando celebran una fiesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? También otra fiesta sagrada, lo de la Virgen María, ¿sí? Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la Asunción. Otro día importante también San José, los apóstoles Pedro y Pablo, ¿sí? Y los patronos de cada capilla, de cada iglesia, ¿no? Son importantes. Pero días sagrados, así en sí es domingos y las fiestas del Señor Jesucristo y las fiestas de la Virgen María
que son las importantes, la Inmaculada Concepción, la Virgen de Guadalupe en algunos lugares, ¿sí? Y la Asunción. Los tiempos sagrados de penitencia, por ejemplo, hay días de penitencia, mm, miércoles de ceniza y viernes santo, que se ayuna, se pide ayuno, se pide que sea penitencia. También recomiendan que sean todos los viernes de cuaresma, eh, y abstinencia de carne los viernes de cuaresma, nada más los viernes de cuaresma, abstinencia de carne. Ayunos obligados de 18 años a 59 años de el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ayunar obligatoriamente. Son días de penitencia, ¿sí? Pero bueno, pueden poner, por ejemplo, todos los viernes del año pueden ser también viernes de penitencia, es decir, todos los viernes podemos poner penitencias nosotros personalmente, que también se recomienda, ¿sí? Para ir emitiendo pues que el cuerpo también no tiene que mandar sobre uno tiene que mandar sobre su cuerpo. Bueno, pues esto en sí son lo que faltaba ya de el libro cuarto, que es de el libro que se llama De la función de santificar, ahí se llama, libro cuarto de Derecho Canónico. Bien, vamos a las preguntas, por si alguien preguntas por ahí. Creo que no hay. No he visto una. Buenas tardes, hola. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. A ver, dice aquí una pregunta. ¿A las basílicas donde conmemoran santos conocidos se les da ese nombre por el santo del lugar de la iglesia? Sí, basílica es eso, es un lugar famoso igual por la veneración de alguna imagen, de algún santo o de la Virgen María. Normalmente es de la Virgen María, que se le nombra de basílica. ¿Todos los altares tienen reliquias o solo las basílicas? De hecho, casi todos los altares de parroquias deben de tener una reliquia. Casi todas las parroquias deben de tener, ¿sí? Porque se dedican. Y normalmente, pues eso se promueve dentro de nosotros, el ponerle una reliquia como para decir, bueno, está dedicado a este santo, ¿no? Por ejemplo, los altares son lugares sagrados, no tienen por qué usarla para subirte arriba, para poner el foco, un ejemplo, o no te puedes poner a comer dentro del altar de una parroquia, porque bueno, no hay más, ¿no? Hay que respetar el lugar sagrado, ¿no? Los santuarios es porque se van cierta cantidad de gente, y cuál sería la diferencia con una basílica, por ejemplo, en donde está el cura de Ars, es ambos. Sí, 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 o sea, yo no te sé decir si el cura de Ars, la verdad no tengo ese conocimiento, si donde está el cura de Ars sea basílica, y si es santuario. No te puedo decir eso porque no tengo la información. Sin embargo, sí tiene que ver mucho por la cantidad de gente en la que asisten y se le pone nombre de santuarios. ¿Sí? Feliz tarde. Si una persona hace una promesa a la Virgen de Guadalupe a cambio de que ésta, por su intercesión, haga que una persona deje algún vicio y no se ve ningún resultado, ¿qué se hace, padre? ¿Qué pasa? ¿Podría decirme si es correcto hacer este tipo de promesas y si deben o no cumplirla? Muchas gracias. Ofelia Salado, pues lo más importante que puedes hacer por una persona es que hagas oración. Acuérdate que si la persona no quiere, Dios no puede obligar. Dios no obliga. Es decir, tú no puedes prometer, ah, Señor, quítale el vicio a mi hijo y yo me voy a ir de rodillas. Es un ejemplo que estoy dando. Me voy a ir de rodillas, no sé, de la entrada del templo hasta tu santuario, no sé, o hasta el altar. Es un ejemplo que estoy dando. A lo mejor tu hijo no quiere dejar de tomar. Dios no lo puede obligar. Dios no nos obliga. Dios nos deja libres para decidir. Lo mejor sería que tú hablaras con él. Es un ejemplo, no estoy diciendo no estoy diciendo que sobre eso te estés hablando tú, Ofelia, ¿eh? Es un ejemplo que estoy dando. Hablar con tu hijo, si no quiere, invitarlo, siempre estar invitándole y haciendo mucha oración por él. Pero hacer promesas, te hago esto, si tú haces a cambio esto, no. No va por ahí las promesas, Ofelia. Sí, no va por ahí. La idea es que las promesas son para un bien personal propio, ¿sí? En beneficio de los demás, puede hacer mucha oración. Es lo único que puede hacer Ofelia. Mucha oración en beneficio de los demás. Todo muy claro. Gracias, Padre. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces estaría terminando con la clase. Soy el Padre Javier Castrejón. Mi especialidad es en Derecho Canónico.
por la Universidad Pontificia de México y estoy trabajando aquí en la Dios de Raleigh, estoy sirviendo aquí en la Dios de Raleigh con mucho gusto. Sería mi última clase con ustedes sobre derecho sacramental, sobre el libro cuarto de la función de santificar del derecho canónico. Voy a seguir preparándome para ver qué les puedo ofrecer más, porque yo sé que el derecho pues tiene varios libros que trabajar, pero no todos son así como que tan interesantes para ustedes como para que, bueno, tengo que saberlo. No tengo que decir que no tienen por qué saberlo. Lo pueden saber, lo pueden comprar. El derecho canónico está en internet. Pongan código derecho canónico y rápido, inmediatamente, creo que el primer link es el que sale del Vaticano. Entonces, lo pueden ver. Y lo pueden leer si gustan. Pues realmente son cuestiones jurídicas, decretos, documentos. Pero bueno, voy a seguir pensando y orando ante Dios para ver qué puedo ofrecerles más sobre el derecho, porque esta es mi especialidad. ¿Sí? Entonces, yo sé que hay más temas en la iglesia que se pueden trabajar y hablar, pero mi especialidad es el derecho canónico y es lo que yo quiero compartir, porque es lo que más sé. ¿Sí? Ese es en lo que más me estoy como más instruido, ¿no? Y eso lo quiero compartir con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿cuándo regresamos a las clases de Biblia? Cuando hayan permiso de tener más personas dentro de un edificio cerrado para terminar. ¿Sí? Entonces, nos veríamos. Bien, pues les doy la bendición y me da mucho gusto que estuvieron compartiendo conmigo estos tiempos. Ya después yo estaría avisando con tiempo qué ofreceré más con ustedes o por ustedes. Bien, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por haberse conectado conmigo estos días. Gracias por compartir los videos. Ojalá que sigan escribiendo a YouTube, porque voy a seguir trabajando en la evangelización a través de estos medios hasta que nos den la apertura. Y si es así, de todos modos seguiremos compartiéndolo con ustedes. Mucho gusto y muchas gracias. Hasta pronto.